Damos gracias a Dios, hermano, y Dios bendiga la vida de las personas que se conectan, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Dios bendiga sus vidas. Esperamos en Dios que la predicación de esta noche sea de bendición para sus vidas y las de sus familias. Dios les bendiga. Hemos tomado como base el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 20 al 24, hermanos. Amén. Entonces, hermano, estamos estudiando la serie Verdaderos Discípulos. Estamos aprendiendo cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. Y el título de lo que estamos aprendiendo, hermano, de lo que vamos a aprender hoy es teniendo comunión con los creyentes. Teniendo comunión con los creyentes, hermano. El martes pasado, hermanos, leíamos cuando nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos y les dijo allá en Juan capítulo 13, 34 y 35, Jesús dijo a sus discípulos: un nuevo mandamiento les doy. Gracias, mi hermano Daniel, Dios le bendiga, hermano. Hace 8 días leíamos que Jesús dijo a sus discípulos: les doy a ustedes un nuevo mandamiento. Y dijo, hermano, el Señor Jesucristo, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Leíamos también hace 8 días que Jesús dijo que en eso conocerían todas las personas que somos verdaderamente discípulos de Él, en que tuviésemos amor los unos para con los otros. ¿Verdad que sí? Eso es lo que estudiábamos hace 8 días. Ahora bien, hace 8 días yo les decía, hermano, porque como estamos estudiando teniendo comunión con los creyentes, hace 8 días yo les decía que para cumplir con ese mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de amarnos unos a otros, pues tenemos que tener comunión, hermano, con los demás cristianos, con los demás creyentes. Tenemos que tomar tiempo para reunirnos, porque decíamos también que todos los que hemos creído en Jesús, ahora yo pregunto, ¿cuántos han creído en Jesús? Todos los que hemos creído en Jesús con una fe genuina y nos hemos arrepentido. Decíamos hace 8 días que de acuerdo a la Biblia, hermanos, somos la familia de Dios. Ahora somos una familia en Dios, hermano. Que aunque no nos une los lazos sanguíneos, nos une la misma fe que tenemos, hermano. Tenemos al mismo Dios y Padre, servimos al mismo Señor Jesucristo y fuimos bautizados por el mismo Espíritu, hermano. Entonces hace 8 días hablábamos que somos una familia en Dios. También decíamos que somos el rebaño de Cristo, somos ovejas de su prado, ¿verdad? Somos el rebaño del Señor, Él es nuestro pastor. Somos la novia de Cristo y decíamos que también que somos el cuerpo de Cristo, hermano. Y hace 8 días les hablé, ya no lo voy a repetir, pero solamente, hermano, para darle la continuación a lo que vamos a hablar hoy. Hace 8 días hablábamos del por qué. Yo les daba varias razones del por qué algunos creyentes deciden no congregarse más, hermano. ¿Verdad? Hay personas que dicen que creen en Jesús, se bautizaron, por un tiempo perseveraron en una congregación, hermano, probablemente hasta sirvieron, hermano, ejercieron algún don, algún ministerio, pero por varias razones, entre las cuales algunas de las que yo le daba, se apartaron de la congregación y ya no quieren, hermano, congregarse. Entonces hace 8 días mirábamos varias de las razones de por qué ya muchos no se congregan, pero hoy vamos a hablar de una de las razones del por qué debemos de reunirnos como iglesia, como familia de Dios, como el cuerpo de Cristo. Y hoy yo voy a hablar, hermano, acerca de reunidos para adorar. De eso vamos a hablar el día de hoy. Reunidos para adorar, hermanos. Es una razón. Ahora, no es la única, pero es una razón del por qué nos debemos de reunir como iglesia. Ahora, ahorita vamos a mirar, hermano, en la adoración que ofrecemos a Dios. Vamos a mirar varias cosas que le ofrecemos a Dios en nuestra adoración. Pero quiero aclarar tanto a ustedes que están aquí, hermanos, como a los que miren el video. Quiero aclararles que yo sé que de las cosas que voy a tocar, que debemos de ofrecerle a Dios en nuestra adoración,
Yo sé que más de alguno va a poder decir o va a querer decir que eso lo puede hacer en su casa, que eso lo puede hacer sin tener la necesidad de reunirse o de congregarse, hermano, con otros creyentes. Y efectivamente, hermano, de lo que vamos a hablar hoy, efectivamente, la adoración que ofrecemos a Dios como familia de Dios, como pueblo de Dios, efectivamente, lo que le ofrecemos a Dios lo podemos ofrecer sin necesariamente congregarnos con los demás. Mas sin embargo, hermano, a través de la Biblia aprendemos que a Dios le agrada y que Dios se deleita cuando su pueblo, cuando sus hijos, hermano, nos reunimos como iglesia de Él que somos, hermano, y juntos le ofrecemos nuestra adoración, hermano. Por eso tomamos como base Juan capítulo 4, versículo 20, hermano. Vamos a leerlo nuevamente si está ahí. En este capítulo de Juan 4, hermano, nuestro Señor Jesucristo tiene esta conversación con una mujer samaritana. Y en el versículo 20, hermano, la mujer habla con Jesús y le dice estas palabras: nuestros padres, ¿qué dice, hermano? ¿Qué palabra dice? En Juan 4:20 dice: nuestros padres, ¿qué? Adoraron. Entonces estamos hablando de reunidos para adorar, hermano. Nuestros padres, le dice la mujer samaritana a Jesús, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, hermano. Entonces vemos que la adoración a Dios era algo que se practicaba, hermano, desde el tiempo antiguo, hermano. Vemos que aquí los samaritanos, hermano, ellos adoraban a Dios de cierta manera y en cierto lugar, hermano. Porque la mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, o sea, un lugar específico, hermano, donde los samaritanos supuestamente adoraban a Dios. Y la mujer le dice a Jesús: ahora bien, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar a Dios. Pero continúa el verso 21, hermano, dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, noten las palabras de Jesús, hermano, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Y cómo lo harían, hermanos? En espíritu y en verdad. Continúa: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, hermano. Note, el Padre, Dios mismo, dice Jesús, está en busca de adoradores, hermano. Pero dice Jesús, quiere que los adoradores sean de los que adoran en espíritu y que lo hagan en verdad. Verso 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, desde tiempos de Jesús, hermano, por ejemplo, los judíos tenían la creencia, o ellos creían, hermano, que era en Jerusalén donde se debía adorar a Dios. Es decir, hermano, los judíos, por ejemplo, que no necesariamente vivían en Jerusalén, ellos viajaban a Jerusalén, donde se encontraba el templo, hermano, que había edificado el rey Salomón. Los judíos viajaban, hermano, y era en ese lugar donde hacían sus oraciones. Era en ese lugar, hermano, donde ofrecían sus sacrificios, sus ofrendas, hermano, sus holocaustos. Entonces había esta conversación entre la mujer y Jesús, y le dice: bueno, es que nosotros los samaritanos adoramos en este monte, pero ustedes dicen que debe de ser en Jerusalén. Pero viene Jesús y le dice: mira, mujer, viene la hora cuando ya no necesariamente las personas van a tener que viajar a un monte específico
o no necesariamente van a tener que ir a Jerusalén a hacer sus oraciones o ofrecer sus sacrificios, sino que Jesús dice, en realidad lo que el Padre está buscando es que todos aquellos que lo adoren a Él, lo hagan en espíritu y que lo hagan en verdad. ¿Por qué, hermano? Lo que había sucedido con los judíos del tiempo de Jesús, algo que había sucedido, hermano, era que ellos por fuera, en apariencia, supuestamente adoraban a Dios, hermano. Hacían oraciones, ofrecían sacrificios, ofrendas, holocaustos. Pero en una ocasión Jesús le dijo al pueblo de Israel, hermano, les dijo que en ellos se cumplía la profecía o la palabra del profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, el pueblo de Israel, hermano, había caído, por así decirlo, en la hipocresía, pues. Es decir, por fuera aparentemente adoraban a Dios, ¿verdad? Hacían algunas cosas que la ley mandaba, ofrecer sacrificios, etc. Pero Jesús dijo, pero realmente en su interior no lo hacen en espíritu y en verdad. O sea, su corazón está alejado de mí. Es decir, cumplen con los rituales externos, pero en su interior no están puros, no están limpios, no están realmente adorando a Dios. Ahora bien, hermano, quiero preguntarle a ustedes, ¿qué entiende usted por adorar a Dios? Porque estamos hablando de reunidos para adorar. Dígame usted, ¿qué es lo que usted entiende? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué entiende usted por adorar a Dios? O esta palabra, ¿qué significa para usted? La palabra adorar. ¿Alguien? ¿Cómo dijo, hermano? Exaltar. Exaltar, dice nuestro hermano Daniel. Ok. ¿Alguien más, hermano? Porque Jesús dice, el Padre está buscando adoradores. ¿Verdad que sí? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, aunque Jesús dice, ya no necesariamente van a tener que viajar hasta Jerusalén para adorar a Dios, pero dice, pero de cualquier forma, el Padre busca adoradores. Y la iglesia, para eso somos llamados, hermano. Y para eso nos reunimos como congregación, para adorar a Dios. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿qué entiende usted por eso? ¿Qué es adorar a Dios? Dijo nuestro hermano Daniel, exaltar. Bueno, mire, le voy a dar la definición de esta palabra adorar, hermano. Si usted busca el diccionario, hermano, la palabra adorar se traduce como besar, así literalmente, hermano, así se traduce. Besar el suelo al postrarse ante un superior como una expresión de profunda reverencia, hermano. Esta palabra adorar significa besar el suelo al postrarse ante un superior, hermano. Es decir, cuando una persona se arrodilla, pero literalmente su cabeza, hermano, su frente, toca el suelo, hermano. Y esto se hacía, hermano, en los tiempos antiguos. Las personas se postraban de esta manera cuando estaban ante un superior, hermano. Ante una persona, vamos a decirlo así, con un mayor rango, hermano. Ahora bien, hermano, aunque esta palabra se traduce o tiene que ver vamos a decirlo así, con el cuerpo físico, con una acción del cuerpo físico de postrarse. Fíjense lo que les voy a decir, hermano. Ese postrarnos de nuestro cuerpo, es decir, cuando alguien se arrodilla, lo que está haciendo es adorar, hermano. Pero escuche bien, ese postrarse de nuestro cuerpo es una expresión de nuestro corazón postrado ante Dios, hermano. Es decir, mire, con nuestro cuerpo nos arrodillamos, pero al hacerlo, al arrodillarnos frente a Dios, lo que le estamos diciendo a Dios es que nuestro interior, nuestro ser, nuestro corazón, hermano, está de la misma manera de lo que está haciendo nuestro cuerpo a la hora de arrodillarnos, hermano. Es decir, le estamos diciendo al Señor que estamos en nuestro interior, hermano, estamos rendidos ante Él. Porque mire bien, alguien se puede equivocar pensando que solamente a la hora de arrodillarse está adorando a Dios, pero en realidad, hermano, adorar a Dios, hermano, es algo que nosotros los cristianos o los hijos de Dios, es algo que nosotros hacemos o debemos de hacer, no solamente arrodillándonos, sino con nuestras acciones, hermano. Es decir, mire,
cuando usted está afuera, no en la congregación, y probablemente usted no necesariamente dobla su rodilla, pero cuando usted obedece a Dios, usted está adorando a Dios. Porque usted le está diciendo a Dios: mi corazón está postrado ante ti, Señor. Usted le está diciendo a Dios: Señor, yo reconozco que usted es superior a mí. Reconozco que yo soy su siervo, que yo soy su sierva. Reconozco que usted es mi Señor. Entonces, cuando usted obedece a Dios, hermano, aunque no necesariamente físicamente doble su rodilla, pero usted está adorando a Dios, hermano. Entonces, adoración, hermano, no es únicamente venir aquí y arrodillarnos, hermano. Eso sí lo quiero también dejar bien en claro, que es verdad, Dios quiere que como iglesia nos reunamos y lo adoremos, es decir, lo reconozcamos a Él como nuestro superior, hermano, pero que no se quede solamente aquí en la congregación, hermano. Entonces vamos a mirar, hermano, escuche bien algunas cosas que les voy a hablar de cuando nos reunimos a adorar. ¿Por qué nos reunimos para adorar? ¿Por qué? Número uno, hermano, a la hora de reunirnos a adorar, lo primero que debemos entender es que cuando nos reunimos para adorar, lo hacemos para Dios. Ahora parece obvio, ¿verdad? Pero a veces no es tan obvio. Cuando nos reunimos como iglesia para adorar, hermano, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, todos los que somos cristianos, creyentes, hijos de Dios, parte de la familia de Dios, debemos de entender que cuando nos reunimos para adorar, lo hacemos para Dios, hermano. Es decir, hermano, debemos entender que Dios disfruta o Dios se deleita cuando su iglesia, cuando sus hijos lo adoramos, hermano. De manera que cuando venimos como congregación, debemos entender que lo que hacemos aquí, lo hacemos para Él, hermano. En otras palabras, hermano, no lo hacemos para los demás. Yo no lo hago para mí mismo, hermano. Cuando usted viene como iglesia, como congregación, y que nos vamos a reunir para adorar a Dios, hermano, no lo estamos haciendo para agradar a las personas, ni para agradarnos tampoco a nosotros mismos. El propósito de reunirnos para adorar es agradar únicamente a Dios, mis amados hermanos. Y muchas de las veces hemos perdido de vista eso, hermano, en las iglesias. Es decir, las personas, hermano, que servimos en la congregación, muchas de las veces estamos buscando agradar a las personas. Mire, por ejemplo, aquí está nuestro hermano Omar, de testigo. Yo a veces cuando platico con él, yo le digo a él: los cantos que vas a dirigir en la alabanza, no los escojas queriendo agradar a las personas. Porque hay personas que vienen al culto y dicen: no me gustaron esas alabanzas que cantaron. Y la pregunta es: ¿y quién le ha dicho que eran para usted? ¿Sí o no, hermano? No, como que esas no me gustaron. ¿Y quién le ha dicho que son para usted? Si un día usted me llega a oír que yo dije: no, hoy no me gustaron las alabanzas que cantaron, hermano, usted con toda libertad dígame: hermano, digo, ¿y quién le ha dicho que eran para usted esas alabanzas? Y yo le digo a mi hermano Omar, por ejemplo, yo le digo: no pretendas agradar a las personas. Le digo que las alabanzas que vas a dirigir, procura, esfuérzate y ponte en tu mente que el que se agrade sea Dios. Porque miren, hermanos, si usted y yo nos agradamos de algo que hacemos aquí, pero Dios no se agradó, estamos perdiendo el tiempo. Pero si a alguien no le agradó aquí humanamente, incluyendo el pastor o el líder, pero si Dios se agradó, estamos cumpliendo el propósito. Porque, por eso les decía ahorita, que parece obvio cuando yo les digo que a la hora de reunirnos a adorar lo hacemos para Dios, parece obvio, pero a veces hay quienes no entienden eso, hermano. Nos perdemos el propósito cuando a la hora de venir a reunirnos a adorar queremos agradar a las demás personas. Por ejemplo, el predicador, a la hora de predicar, no debe de predicar un mensaje queriendo agradar a las personas, hermano. Quien predica tiene que predicar procurando agradar a Dios. Ahora, a veces el mensaje va a ser para consolar, a veces el mensaje va a ser para corregir, para amonestar, y las personas que lo escuchan van a tener diferentes reacciones. Por un lado, cuando se van a sentir consoladas por la palabra, ¿verdad? A veces se van a sentir corregidas,
Algunos se van hasta molestar, pero no importa, hermano, porque el propósito es que todo lo que venimos a hacer aquí a la hora de adorar es, hermano, que lo hacemos para Dios. Es para complacer a Dios, hermano. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que todos ustedes, hermanos, los que están aquí, los que miren el video, que se congreguen en cualquier otro lugar, lo que usted hace, el don que Dios le ha dado o el ministerio que usted ejerce, tiene que saber que lo tiene que hacer para agradar a Dios. Y se lo digo a ustedes también que están aquí, hermano. Procuren que en el área que a ustedes Dios los ha llamado a servir, de la misma manera como yo juntamente con ustedes, que agrademos a Dios, hermano. Ahora, algo más, hermano, que quiero hablarles de a la hora de reunirnos para adorar a Dios en los cultos. Algo que debemos de tener en mente cuando venimos a adorar, hermano. Mire, debemos de mentalizarnos a la hora de venir al culto como iglesia, como congregación. Muchas de las veces venimos buscando únicamente recibir. Pero debemos de mentalizarnos que a la hora de venir como iglesia, como congregación, para adorar a Dios, hermano, la actitud de nuestro espíritu correcta tiene que ser, hermano, de ofrecer. No tanto de recibir, hermano. Ahora, con esto no estoy diciendo que cuando nos reunimos no recibimos. Efectivamente, claro que recibimos, hermano, de parte de Dios. Pero la actitud tiene que ser, hermano, de venir y ofrecer para Dios, mis amados hermanos. De ofrecer más que de recibir. Ahora bien, mis amados hermanos, y aquí está este asunto, mire. Aquí está el problema con aquellas personas que a veces ya no quieren congregarse. Por ejemplo, como les decía, son creyentes y no quieren congregarse. Y algunos de ellos, hermanos, lo hacen porque ellos dicen que pues ya... No, mi hermano. No, si no es urgente, no, mi hermano. No es urgente. No, ok. Entonces, esperamos ahí, mi hermano. Gracias. Como les decía, hermano, mire. Cuando nos reunimos para adorar a Dios como iglesia, debemos de entender que la actitud correcta es no tanto qué podemos recibir, sino qué vamos a ofrecer, hermano. Muchas de las personas van a la congregación únicamente queriendo recibir y no están dispuestos a ofrecer nada, hermano. Por eso el problema de aquellos que hoy en día, hermano, con la tecnología, con las redes sociales, y no estoy diciendo que eso sea malo, incluso ahorita mismo estamos transmitiendo esta enseñanza, hermano, a través de las redes sociales, no necesariamente es malo. Pero lo malo es, hermano, cuando, por ejemplo, hay personas que ya no quieren congregarse en una iglesia local, ahí donde, en la ciudad, el pueblo donde ellos viven, porque ellos dicen, no, es que yo me siento mejor ya cuando miro el servicio en vivo. Ahora, probablemente una de las razones, digo, hermano, para ustedes que están aquí, los que miren, probablemente una de las razones de las por qué usted se siente a gusto solamente ya mirando los servicios en vivo, online, es porque casi lo más seguro es que usted únicamente está recibiendo y no está ofreciendo. Por ejemplo, un hermano escuchaba que un hermano le dijo a un pastor esto que les estoy diciendo. El hermano dijo, fíjese que yo recibo más en los servicios en línea. Y el pastor le dijo, ¿y qué tanto está usted ofreciendo? Y el pastor le dijo, y cuando en el culto en línea se llegó el tiempo de la ofrenda, ¿qué ofreció? Y el pastor le dijo, y cuando los hermanos en la congregación se pararon, cuando el pastor o el líder les dijo, pónganse de pie, hermano, y vamos juntos a cantar alabanzas a Dios, dijo, usted se puso de pie y cantó alabanzas en alta voz juntamente con los que estaban en ese servicio. Y la persona dice que se quedó pensativo. Porque pues a veces, yo les decía la vez pasada, a veces, hermano, ahorita con la tecnología, uno hasta en su camita, hasta en el silloncito, bien cobijadito, hermano, con el telefonito aquí enfrente, se pone a mirar los servicios en línea, ¿cierto o no? Ahora, vuelvo a repetir, no es malo, no estoy diciendo que sea malo, siempre y cuando usted se congregue en una iglesia local, hermano. Porque usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es parte de la familia de Dios. Entonces recuérdese, hermano, mire, cada que venga usted al culto, diga, no solamente voy esperando recibir, sino voy a ofrecer. Y ahorita les voy a hablar, hermano, de las cosas que cuando nos reunimos para adorar,
Vamos a mirar algunas cosas de las que le ofrecemos a Dios. Yo le puse aquí, hermano, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios ofreciendo, número uno, nuestra alabanza, hermano. Vuelvo a repetir, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios ofreciendo nuestra alabanza. Ahora bien, note esto, está interesante. La palabra alabanza, hermano, es la palabra hebrea halal, que dicho sea de paso, de ahí viene aleluya, ¿verdad? Que significa alaba a Yah, el nombre de Dios, Yahvé. Alabanza, hermano, que es la palabra hebrea halal, fíjese cómo se traduce, hermano, como celebrar, alardear, cantar, dar gritos. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios ofreciendo nuestra alabanza, hermano. Mire, vamos a la Biblia, por favor, Salmo 149. Busca, hermano, el Salmo 149, versículo 1. Ahora bien, yo le pregunto, hermano, ¿qué entiende usted por alardear? Porque así es la traducción de esta palabra halal. Alardear. ¿Qué es alardear, hermano? Dígame usted. ¿Nunca ha oído usted esa palabra cuando dicen, está haciendo alarde? Presumir. Eso es alardear, hermano. Presumir. Salmo 149, 1, hermano. ¿Estamos ahí? Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios ofreciendo nuestra alabanza. Salmo 149, 1 dice así: cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea ¿en dónde, hermano? ¿En dónde sea su alabanza? En la congregación de los santos, hermano. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios ofreciéndole nuestra alabanza. Dice aquí el Salmo 149:1 que su alabanza sea en la congregación de los santos. Es decir, cuando venimos, hermano, y nos reunimos como iglesia, debemos de celebrar. Debemos de alardear. Ahora yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha mirado una celebración, hermano, donde todos estén callados? Yo le pregunto, ¿usted ha mirado una celebración? ¿Qué sucede en una celebración, hermano? Celebran, pero ¿cómo lo expresan? ¿De qué manera? O sea, la gente, un ejemplo, en los deportes, cuando algún equipo, algún deportista o algo ganan un campeonato, qué sé yo, y la gente celebra, o los mismos del equipo, o los aficionados celebran, ¿cómo lo hacen, hermano? Gritan, brincan, alardean, ¿verdad que sí? Alardean de su equipo, alardean de su jugador, alardean de que son campeones, alardean de que fueron los mejores, que le ganaron a otros. Eso es celebrar, hermano. Entonces, mire bien, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios ofreciendo nuestra alabanza, hermano. Alabar a Dios, hermano, en otras palabras también podemos decir que es expresar, hermano, es expresar, reconocer los atributos de Dios, hermano. Es decir, lo alabamos, escuche bien, lo alabamos por quien Él es. Es presumir de Dios, hermano. No presumirnos de nosotros, no presumir nuestras habilidades o capacidades, sino decir, por ejemplo, decir, Dios, tú eres grande. Cuando usted hace eso, usted está alabando a Dios. Usted está ofreciendo adoración a Dios a través de su alabanza. Cuando usted dice, Dios, tú eres bueno, te amo, Dios. Hermano, mire, si yo le digo estas cosas, y a los que miran el video también, y ustedes que están aquí, no es porque yo a fuerzas quiera oír su voz, hermano. No es porque, pero hermano, digo, ¿por qué quiero oírlo? No, hermano, escuche bien esto. Dios se deleita cuando sus hijos le expresamos, hermano, nuestro amor. Miren, hablando en términos humanos,
Si nosotros amamos a una persona, se supone que nosotros se lo deberíamos de expresar. Y cierto no que si uno no lo expresa, a veces la pareja de uno le dice: oye, tú ya no me dices que me quieres. Cierto no, hablando en términos humanos. Porque la persona está esperando, hermano, que la persona le exprese su amor. Ahora, a veces los hombres, como son medios cavernícolas, el hombre dice: tú ya sabes, dice. No, yo ya sabes, ¿para qué te lo voy a decir? Entonces, si humanamente nosotros queremos que la persona, hermano, nuestra pareja nos exprese su amor, hermano, yo les digo algo: Dios se deleita, Dios se agrada cuando, como iglesia, como la familia de Dios que somos, como sus hijos, como su pueblo, cuando juntos, hermano, le expresamos nuestra alabanza a Él, hermano. Cuando celebramos a Él, hermano. Entonces, recuérdese de aquí en adelante, siempre que nos reunimos, hermano, a adorar a Dios, lo podemos hacer ofreciéndole nuestra alabanza, hermano. Otra manera, hermano, a la hora de adorar a Dios, lo hacemos ofreciendo también nuestra acción de gracias. Es decir, hermano, alabamos a Dios por quien Él es y le damos gracias por lo que Él nos ha dado. Son dos cosas distintas: alabar a Dios por quien Él es y agradecerle por lo que Él nos da. Muchas de las veces tendemos solamente a agradecerle a Dios por las cosas que Él nos da, ¿verdad? Porque como estamos contentos de que nos bendice, nos colma de favores, de misericordia, pero no debemos de olvidarnos de alabarlo por quien Él es, hermano. Mire, vamos a la Biblia, Salmo 104, hermano. Cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios ofreciendo, ya dijimos, alabanza. Número 2, ofreciendo acción de gracias, hermano. Dios se deleita y Dios quiere que cuando su pueblo nos reunamos, hermano, le expresemos gratitud, acción de gracias, que le agradezcamos a Dios porque de acuerdo a la Biblia, Él nos ha colmado de favores y misericordia. Salmo 100, verso 4, hermano. Y cuando esté ahí conmigo, por favor, dígame amén. Entonces debemos darle gracias a Dios, hermano, porque usted y yo sabemos que la gente en el mundo, hermano, no toma tiempo para darle gracias a Dios. Y nosotros debemos darle gracias a Dios. Mire, una vez leía, hermano, de un pastor que él dijo, se habló a sí mismo y dijo así él. Dijo: si mañana amaneciera únicamente con las cosas por las cuales hoy le doy gracias a Dios, ¿cómo me iría? Piénselo poquito. Si mañana usted amaneciera únicamente con lo que hoy le da gracias a Dios, ¿cómo amanecería? Y dice que él se puso preocupado porque él dijo: a veces no le doy gracias a Dios por la salud, a veces no le doy gracias por la familia, a veces no le he dado gracias a Dios por esto. Hay cosas que tomamos, hermano, como por ventaja, ¿verdad? Como si no fuera nada. Pero Salmo 104, hermano, ¿está conmigo ahí? Dice así, el Salmo capítulo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas. Se refería, hermano, cuando estaba el templo y como le decía, la gente venía a adorar ahí a Dios. Y el salmista dice que debían entrar por sus puertas todos encaprichados, dice así. Con acción de gracias. Con acción de gracias, efectivamente. Entren por sus puertas con acción de gracias. O sea, ven, adora a Dios, exprésale tu gratitud. Dile gracias, Señor, cuando vengas a adorarlo, cuando vengas a donde Él, dale gracias. Hermano, Dios nos ha colmado de favores y de misericordias, hermano. Entonces constantemente debemos de estarle dando gracias a Dios, hermano, no solo por las cosas que en el pasado ya nos dio, hermano, sino porque en el presente Dios nos sigue bendiciendo, mis amados hermanos. Ahora, humanamente, cuando aquí a usted alguien le da algo, le regala algo o le hace un favor, lo toma y media vuelta y se va, ¿qué le decimos a las personas? Gracias, ¿verdad que sí? Seríamos muy de plano, ¿verdad? Lo tomo y me doy media vuelta y nos vemos. No, le decimos gracias.
Le expresamos, hermano, le estamos diciendo que agradecemos, que valoramos eso que nos está concediendo, hermano. Bueno, aquí la Biblia dice que cuando nos reunamos, hermano, debemos de venir con esa actitud de acción de gracias. Salmo 100, capítulo 4. Cuando nos reunimos como iglesia, hermano, adoramos a Dios, ya dijimos, ofreciendo alabanza, ofreciendo acción de gracias, pero también, hermano, lo hacemos ofreciendo confesión. Con esto me refiero a cuando venimos, hermano, como iglesia y nos reunimos, no solamente lo alabamos, no solamente le damos gracias, sino que también debemos de pedir perdón. Ahora, escuche bien, vuelvo a repetir, hay personas que van a decir, pero yo puedo alabar en mi casa, pero yo puedo darle gracias a Dios en mi casa, yo le puedo pedir perdón a Dios en mi casa. Efectivamente, hermano, eso lo tiene uno que hacer. Pero la palabra de Dios nos enseña que los primeros cristianos se reunían, hermano. Se reunían. Es que mire, si usted es cristiano, seguidor de Jesús, forzosamente usted tiene que también ser parte del cuerpo de Cristo. No puedo decir soy seguidor de Jesús, pero estoy aparte o apartado del cuerpo, hermano. Mire, busque, hermano, en el Antiguo Testamento, libro del profeta Oseas, hermano. Búscalo, por favor. Entonces, cuando adoramos a Dios, lo alabamos, le damos gracias, pero también debemos de traer confesión, de pedir perdón, hermano. Oseas capítulo 14, hermano, verso 1 y 2. Debemos de traer confesión, pedir perdón. Porque ya hemos estudiado, hermano, en todas estas semanas, ¿qué es lo que hace el pecado, hermano? Cuando alguien peca, ¿qué causa el pecado, hermano? A ver, dígame alguien, ¿quién se acuerda? ¿Qué causa entre nosotros y Dios si nosotros pecamos? Separación, división, ¿verdad? Hay una separación, hermano, cuando alguien peca y cuando no se ha arrepentido o no ha pedido perdón. Por eso cuando nos reunimos como iglesia también venimos y traemos confesión, pedimos perdón, hermano. Mira lo que dice Oseas capítulo 14, verso 1 y 2. Dice así: vuelve, oh Israel. Ahora aquí estaba hablando a la nación de Israel, pero mira lo que dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Nota el consejo: llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Dijo, traigan palabras de súplica y díganle: Señor, quita toda iniquidad y acepta el bien. No te me llama la atención que para que Dios pueda aceptar el bien o lo que le ofrecemos, primero tiene que haber una limpia en nuestro ser, hermano. Es decir, usted puede tratar de darle una alabanza a Dios, usted puede tratar de expresarle gratitud a Dios, pero si hay pecado, hermano, Dios no acepta eso. Dios no lo acepta. Entonces, por eso cuando nos reunimos como congregación, hermano, hacemos bien en venir con confesión y pedirle perdón al Señor, porque, mis amados hermanos, como dijimos, el pecado crea una separación. Es más, hermano, mire bien, lo importante, hermano, de pedir perdón a Dios. Si usted recuerda en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 en adelante, hermano, Jesús dijo: si traes tu ofrenda a Dios al altar. Ahora, obviamente ya no traemos animalitos, pero ahora estamos hablando de traer alabanza, de traer palabras de gratitud. Tú recuerdas que Jesús dice: si traes tu ofrenda al altar, y antes, cuando estás a punto de entregarla, Jesús dijo: y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Note lo que Jesús dijo. Jesús no dijo: ofrécela y ahí luego a ver si hay reconciliación. No, dice: deja tu ofrenda ahí y ve, reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué Jesús dijo eso, hermano? Porque Jesús nos estaba queriendo enseñar, hermano, que si no ha habido arrepentimiento, si hemos ofendido ya sea a Dios o hemos ofendido a nuestro prójimo y no ha habido ni reconciliación ni con Dios ni con nuestro semejante, o sea, usted puede ofrecer alabanza, acción de gracias, pero Jesús nos está diciendo: Dios no lo recibe. Entonces por eso Jesús dijo: mejor primero ponte a cuentas, o sea, que estés bien en tu interior, para que entonces lo que ofrezcamos a Dios, hermano, Dios lo pueda recibir.
Otra razón, hermanos, de por qué es importante la confesión o pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Otra razón, hermano, es porque, mire, cuando usted y yo no pedimos perdón, nuestra conciencia está manchada con culpabilidad. Y eso se vuelve un peso, hermano, en su interior. Muchas personas en el presente no son felices porque vienen arrastrando la culpabilidad de acciones pasadas, hermano. Pero nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios que si nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos perdona, hermano. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos a ti y a mí una conciencia limpia. Él quiere que usted y yo tengamos una conciencia tranquila, hermano. Hermano, no hay nada mejor cuando usted y yo tenemos una conciencia tranquila, hermano. Uno duerme hasta a gusto, hermano. ¿Sí o no? Duerme a gusto uno. Duerme tranquilo, hermano. Entonces, por eso también es importante la confesión, hermano, el pedir perdón. Pero también, mis amados hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios como iglesia, como pueblo de Dios, ofreciendo también, hermano, peticiones. Tú ya dijimos, lo alabamos por lo que Él es, por quien Él es. Le damos gracias por lo que Él nos ha dado. Nos ponemos a cuenta, hermano, pidiéndole perdón para estar bien con Él, para tener nuestra conciencia limpia y tranquila. Pero también como iglesia venimos, hermano, y le presentamos peticiones, hermano. Es decir, Dios se agrada de que también sus hijos, hermano, vengamos y le traigamos nuestras peticiones, mis amados hermanos. Dios se complace de ello, Dios se agrada. Ahora bien, yo he escuchado, hay quienes predican que dicen que el cristiano maduro es el que cuando viene a Dios a hablar con Dios, a orar, ya no le pide nada a Dios, ya solo lo alaba, porque como él es maduro, pues ya no le pide. ¿No? Eso no es así, hermano. Déjeme le digo algo. Usted puede venir con Dios, alabarlo, darle gracias, etcétera. Pero yo le digo algo, si usted no le pide nada a Dios, eso no lo hace más espiritual. O sea, no creamos que no, pues yo soy más maduro. ¿Por qué? Porque cuando yo oro no le pido nada a Dios. Es más, pedir a Dios, hermano, es reconocer nuestra dependencia de Él, hermano, más bien. Pedirle a Dios es decirle a Dios, Señor, hay cosas que yo no puedo. Hay cosas que si usted no me ayuda, o hay cosas que si usted no me da, yo no puedo, Señor. Vamos a la Biblia, hermano, primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, ahora, si usted se recuerda, hace unas semanas atrás leímos que cuando en el libro de los Hechos metieron a la cárcel al apóstol Pedro, ¿y qué estaba haciendo la iglesia, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando a Pedro lo arrestaron? Estaban orando, estaban pidiéndole a Dios cosas, ¿verdad? Probablemente que soltaran a Pedro. Primera de Pedro, hermano, capítulo 5, verso 7. Y cuando esté ahí, por favor, dígame amén, hermano. Lo leo, dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, hermano. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, mis amados hermanos. Él cuida de ti. Echa toda tu ansiedad, hermano. ¿Y por qué a veces estamos todos llenos de ansiedad? Pues porque la andamos cargando, hermano. ¿Sí o no? ¿Por qué a veces estamos todos preocupados? Porque andamos cargando los problemas, hermano. O una de dos. El otro día me dijo una persona, me dijo, hermano, mire, le quiero contar esto. Dice que con mi esposa está pasando esto y esto. Y me dijo, este varón me dijo, yo veo que ella ora, pero sigue igual de preocupada. Me dijo, ¿por qué? Le digo, pues habrá que ver si verdaderamente ella confía en Dios. Digo, porque es normal que ante los problemas somos seres humanos, nos preocupamos, ¿verdad? Pero en la oración se supone que venimos a descansar en Dios, hermano. En la oración venimos, se supone, como dice el apóstol Pedro, a echar nuestra ansiedad sobre Él. Y cuando lo hacemos, hermano, se supone que le estamos diciendo, Señor, yo confío
que usted cuida de mí, porque dice el versículo, porque Él tiene cuidado de vosotros. De manera que cuando usted ora, usted trae su ansiedad, trae su preocupación, mis amados hermanos. Se supone que entonces tendríamos que estar en paz después de orar, tranquilos, confiados de decir, Señor, el problema sigue estando ahí, pero ahora que oré, yo me siento tranquilo, Señor. Ahora le pregunto, ¿alguna vez a usted le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que tiene algún tipo de problema y viene y quizás usted estaba preocupado, pensativo, pensativa, pero viene, ora, habla con Dios y probablemente el problema sigue ahí, hermano? Pero le pregunto, ¿le ha pasado que después de orar usted está tranquilo ya? ¿Usted tiene paz? Ahora el problema sigue ahí a veces, ¿verdad que sí? Pero usted ya tiene paz. Y usted dice, Señor, yo confío. Entonces, mis amados hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios ofreciendo también peticiones. Dios quiere que hagamos eso tanto en lo individual como también como iglesia, hermano, como la familia de Dios. Y la otra manera, hermano, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios ofreciendo nuestro servicio, el uso de nuestros dones, ejerciendo el ministerio que Él nos ha encomendado. Por eso yo pregunto, hermanos, los que ya no se congregan y solamente ven servicios en vivo y los dones que Dios les ha dado, les pregunto. Ahora a ustedes no les digo porque ustedes están aquí, hermano. Pero los que miran el video y si no se están congregando en una iglesia local y son cristianos, dicen ser seguidores de Jesús y ya no se quieren congregar y solamente ven servicios en vivo, yo les pregunto, ¿y qué están haciendo con los dones que Dios les ha dado? ¿Qué están haciendo con el ministerio que Dios les ha dado? Porque mire, vamos a la Biblia, hermano, a Romanos, vamos rápidamente. En Romanos, hermano, nos habla de diferentes dones. Ahora en 1 Corintios 12 también, pero solamente vamos a leer rápidamente aquí Romanos capítulo 12, mis amados hermanos, para que veamos que hay diferentes dones, porque hay diferentes necesidades en la iglesia, hermano. Porque mire, yo he oído de estas clásicas, no es que yo no sirvo en la iglesia, pero yo le estoy sirviendo al Señor afuera, dice. Bueno, está bien, pues también uno lo debe de hacer. Pero aquí los dones, hermano, cuando la Biblia habla de ejercer los dones, está hablando de ejercerlos en la congregación, en la iglesia. Romanos capítulo 12, mis amados hermanos, verso 5. Amén. Mire lo que dice. Así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Note, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Hay muchos que les gusta ese don de exhortar, pero solo para regañar a la gente. Y la palabra exhortación no es regañar, significa consolar, hermano. Pero muchos lo toman como exhortar es dar machetazos. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. No, hay unos que no enseñan ni nada, pero Dios los ha bendecido con esto y les gusta dar. El que reparte dice, hágalo libremente. Ese es hasta un don, hermano. ¿Qué dice? Pues que no me lo dé a mí el Señor, ¿verdad? Que me dé palabra. Algunos dicen, no, yo ahí me persino, ¿verdad? Pero ahí, ese es un, hermano, mire, yo lo he mirado, como hay personas que libremente, hermano, cuando hay una necesidad, no es necesario que alguien les diga, ellos miran la necesidad y sin que nadie les diga, ellos dan, hermano. ¿Verdad? Bueno, sigamos. Dice, el que preside, esta palabra presidir significa liderar, guiar, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos a dejarle hasta ahí, hermano. Entonces note, aquí habla de diferentes dones que se ejercen dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Una manera de que adoramos a Dios cuando nos reunimos es, hermano, ofreciéndole ese servicio a Dios. Obviamente lo ofrecemos para Dios, pero lo hacemos para edificación de la iglesia. Entonces note, lo
adoramos ofreciéndole alabanza. Pregúntese si cuando nos reunimos usted le da su alabanza a Dios. Lo adoramos ofreciéndole acción de gracias. Lo adoramos ofreciéndole confesión. Pedimos perdón si lo hemos ofendido. Lo adoramos ofreciéndole nuestras peticiones. Con nuestras peticiones también nos confiamos en usted, Señor. Dependemos de usted. Y lo adoramos ofreciéndole nuestro servicio. Si usted pone atención, hermano, en cada culto, esto le ofrecemos. Si usted pone atención. Lo hacemos a veces a través de los cantos, o a veces incluso cuando usted ora al llegar, antes de que empiece la música, usted desde el principio le da gracias, lo alaba, le pide perdón, ¿verdad que sí? Y ya para ir, hermano, terminando, ¿cómo adoramos a Dios cuando nos reunimos? Que ya dijimos lo que hacemos para Él, lo que le ofrecemos. Pero aquí quiero tocar un punto bien importante. ¿Cómo adoramos a Dios cuando nos reunimos? ¿Cómo lo adoramos? Y la respuesta es simple. Lo hacemos en el temor del Señor. Así lo adoramos, en el temor del Señor. Y ahorita les explico por qué. ¿Cómo adoramos a Dios cuando nos reunimos? Lo hacemos en el temor del Señor. Temiendo a Dios. Dándole el lugar que Dios se merece, hermano. Es decir, hermano, cuando adoramos a Dios, cuando nos reunimos para adorar, lo hacemos de acuerdo a lo que Dios ha establecido, es decir, separando lo santo de lo profano. A la hora de reunirnos para adorar a Dios, lo hacemos de acuerdo a lo que Él, Dios, ha establecido. No lo hacemos a nuestra manera. No hacemos las cosas como nosotros mejor creamos que deben de ser, sino como Dios dice que quiere que su pueblo le adore, hermano. Si usted lee el Antiguo Testamento, Dios les dio instrucciones específicas cómo debían de adorarlo a Dios, hermano. Específicamente, hermano. Y si usted ha leído la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel falló en hacer las cosas a la manera de Dios, hubo consecuencias fatales. Le pongo dos ejemplos rápidos. Primero, Dios le dijo a los sacerdotes, Aarón y a sus hijos, este es el tipo de incienso que me tienen que ofrecer a la hora de orar. Dios le dio los ingredientes de cómo iban a preparar ese incienso, hermano. Y Dios dijo, este es, no hay más. No le agreguen, no le quiten a los ingredientes que yo les di. En una ocasión, dos hijos del sumo sacerdote Aarón, dice que tomaron vino o sidra, y yo creo que no andando muy bien, ofrecieron un incienso diferente, hermano. Es decir, ellos dijeron, pues Dios dice que es este, pero nosotros decimos que es este. Y dice que cuando estaban ofreciendo el incienso, hermano, fuego salió de la presencia de Dios y los consumió dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque a la hora de adorar a Dios lo tenemos que hacer en el temor del Señor, diferenciando lo santo de lo profano. Les pongo otro ejemplo, hermano. Dios le dijo al pueblo de Israel que cada que trasladaran el arca del pacto, mire, el arca del pacto era como una caja, hermano, y tenía unos anillos en ambos lados donde le metían una vara en cada lado, hermano. Cuando te tenían que mover o transportar, Dios les dijo claramente, quiero que los levitas, uno en cada esquina, aquí en el hombro, haga de cuenta que iban dos con la vara aquí, hermano. Luego el arca y atrás otros dos levitas con las varas aquí en el hombro, y así tenían que trasladarla, hermano. Cuando David quiso trasladar el arca del pacto, nos dice, hermano, el Antiguo Testamento, que David decidió ponerla encima de un buey, de un animal. Y dice que cuando iban ahí con danzas, con cantos, hermano, dice que el buey casi tropezaba, y el arca, hermano, que representaba la presencia de Dios, por ir en el buey y el buey tropezar, dice la Biblia que el arca estaba a punto de caerse y un varón llamado Usa puso la mano para sostenerla, hermano, y en el momento que la tocó, dice la Biblia que cayó muerto. Porque eso estaba prohibido, hermano. Tocar el arca del pacto estaba prohibido. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque no siguieron las instrucciones de cómo se debería servir o adorar a Dios, hermano. Entonces nosotros lo tenemos que hacer a la hora de adorar en el temor del Señor. Tenemos que entender que Dios es un Dios santo, hermano. Y Dios no tiene relación con el pecado. Ahora les pongo unos ejemplos en tiempos modernos.
Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Cuando nos reunimos en el temor del Señor. Mire bien, he visto casos y me han dicho que, por ejemplo, en el área de la alabanza, un varón me comentaba de cómo a veces ponen en la alabanza a ministrar, hermano, los cánticos, las alabanzas para Dios, personas que incluso a veces no son cristianas, pero son personas que tienen un gran talento, hermano. Es decir, a la hora de tocar un instrumento, hermano, pues tocan como profesionales, o a la hora de cantar, pues bien afinados. Y el pastor, como quiere que se oiga bonito, lo pone a ministrar, hermano, en los días del culto, en la congregación, sin que esa persona necesariamente esté bien convertida, hermano. No podemos adorar a Dios de esa forma, lo tenemos que hacer en el temor del Señor, mis amados hermanos. Debemos de diferenciar, hermano, lo santo de lo profano. Ahora no sé si usted ha mirado hoy en día en los videos que hay en YouTube, hermano, que las iglesias nos hemos vuelto el hazmerreír del mundo. No sé si ha mirado que las congregaciones las hemos convertido en shows, en espectáculos. Yo he mirado videos donde sale el Chapulín Colorado cristiano, el Cantinflas cristiano, y se ha vuelto un circo. Y dicen, esto lo hacemos para que venga la gente. Entonces, la persona lo empieza a hacer uno a su manera. Y no, hermanos, a la hora de adorar a Dios tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Dios dijo los requisitos para las personas que querían servir en ciertas áreas. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, los que quieren ser líderes o obispos, y da una gran lista, hermano, de los requisitos. Pablo a Timoteo le dice, los que quieren ser diáconos, esto y esto y esto son los requisitos. O sea, había un orden, porque tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Pero no solamente, hermano, me refiero a pecados externos, sino con este pasaje termino. Malaquías, hermano, capítulo 1, búsquelo, y ahora sí les prometo que con este pasaje termino. Malaquías, hermano, la actitud cuenta mucho, hermano. Yo espero en Dios que usted nunca, cuando sirva a Dios, lo haga regañadientes, o quejándose, o decir, ay, qué molestia. Pues ahorita le voy a enseñar cómo los sacerdotes de Dios llegaron al punto que miraron fastidioso servir a Dios, hermano. Y Dios les dijo, yo los miré, yo los escuché. Malaquías, hermano, por favor, y aquí vamos a terminar. Malaquías capítulo 1, hermano, por favor. Verso 12, hermano, ya para ir terminando. Y cuando esté ahí, por favor, díganme amén. Malaquías capítulo 1, verso 12, dice así. Está hablando Dios a los sacerdotes de Israel, hermano. Dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Mire lo que les continúa Dios diciendo, verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. ¿No, hermano? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Les dice Dios, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones, hermano. Qué fastidio es esto, dijeron los sacerdotes. Qué fastidioso. Otra vez la iglesia, me toca predicar, me toca servir, me toca cantar, me toca esto, me toca lo otro. Qué fastidio. Los sacerdotes, hermano. Y Dios dice, me trajeron lo robado. Mire, robaban ofrenda y venían y se la traían a Dios. Señor, esto es tu ofrenda. Allá en México hay iglesias tradicionales donde los narcos van y les ofrendan, hermano, y lo reciben. Dinero del narco, hermano. Dios no acepta eso. Así sean millones de pesos. Entonces note la actitud, hermano, la actitud a la hora de servir a Dios. Póngase de pie, hermano. Quiero terminar con esto, póngase de pie.
Ahora nosotros venimos, nosotros traemos alabanza, nosotros traemos acción de gracias, confesión, le pedimos perdón, traemos nuestras peticiones y nuestro servicio a Dios en cada culto, hermano, debemos de adorarlo en el temor del Señor, a la manera de Dios. Y ya para terminar, hermano, quiero que usted también sepa que cuando venimos como iglesia a adorar a Dios, Dios nos ofrece, número uno, perdón. Dios nos ofrece perdón, hermano. Si usted y yo venimos con confesión, Dios te ofrece perdón. Y Dios hace que nos vayamos con nuestra conciencia limpia. Dios nos ofrece paz. Dios nos ofrece paz. ¿Le ha pasado a usted, hermano, que usted... A mí sí me ha pasado muchas veces, que quizás venía uno con su conciencia manchada por alguna razón, vino uno, pidió perdón y se va uno perdonado, con su conciencia tranquila. Le ha tocado venir, que venía un poco preocupado, preocupada, pensativo, etcétera. Vino, oró a Dios, escuchó la predicación y Dios le da paz y usted se va con paz, hermano. Y Dios también le da a su pueblo poder. Es decir, cuando venimos se supone que nos vayamos fortalecidos, renovados, hermano, con ganas, con deseo de seguir adelante. Vamos a dejar entonces hasta aquí, hermanos, reunidos para adorar. Dios quiere que la iglesia se reúna. A los que miren este video, yo les digo, en el amor de Cristo, si usted se está congregando en una iglesia ahí local, siga adelante, alabe a Dios, dele gracias a Dios, sírvale a Dios, ¿verdad? Sígalo haciendo cada vez mejor. Si alguien es creyente y está mirando el video o llega a mirar el video y no se está ya congregando, sino solamente está en servicios en línea, déjeme decirle en el amor de Cristo que está fuera del orden de Dios, fuera del orden de la Biblia, y debe de procurar buscar congregarse y adorar junto con la iglesia de Jesucristo. Dios bendiga sus vidas y Dios bendiga a sus familias.